Con motivo de cumplir 70 años se me ocurrió presentar un texto que había escrito hace tiempo y que fui complementando. Y finalmente el texto se denominó A la sombra del encino. Ahorita explicaré por qué. Y que trata de relatar de manera autobiográfica mi relación y mis vivencias con las distintas Tijuanas en que me ha tocado vivir. Yo tengo la teoría de que Tijuana crece al doble cada 10 años. Por tanto, cada 10 años cambia, es otra Tijuana. La Tijuana de los 50, de los 60, de los 70, de los 80. Me tocó vivir de manera distinta cada etapa. Porque además no es la misma ciudad que tiene 35,000 habitantes a la que tiene 60,000 en los 60 o 120,000 en los 70 y que llega a 1,5 millones de habitantes en el año 2000 y que actualmente, según parece, tiene más de 2 millones de habitantes, en donde hay influencias importantes de grandes grupos humanos que cuando Baja California se convierte en estado, el 47% de los habitantes son de origen jalisciense. Y hay un poco de sinaloenses y un poco de sonorenses, pero de manera muy especial, los que van a influir en la vida cultural e intelectual de la ciudad van a ser los sonorenses en la empresa, y los colimenses y los sudcalifornianos en la educación y en la cultura. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien. El primer presidente municipal es un famoso jalisciense, el doctor Aguanel Vallejo, que tiene una filosofía de la administración pública muy especial. Entonces lo relato. ¿Y por qué el encino? Porque el encino es un árbol endémico de la ciudad, que en una época existió en abundancia y que la civilización lo arrojó y lo sustituyó por eucaliptos, pinos y laureles. Hubo una época en que el bosque de encinos venía desde la playa hasta la presa Rodríguez y cruzaba por todo lo que es el río Tijuana. En los años 20 empezó a desaparecer por incendios, sequías y por la sustitución por otros árboles. Bien, una cosa interesante es decir, es que cuando llegamos a Tijuana, en la casa donde vivíamos, en la colonia Ruiz Cortines, había un encino. Y ahí colgábamos el columpio y ahí jugábamos. Entonces yo era un niño de 6 años cuando llegué a Tijuana y por eso lo recuerdo de algo. Yo nací en Monterrey, pero antes de llegar a Tijuana vivimos y antes de cumplir un año en Ixtatlán, Jalisco, en Guadalajara, en México, en Puebla, en México y Tijuana. ¿Ya era migrante desde antes de llegar aquí? Yo era migrante. Mi papá era periodista en Monterrey, pero mi papá era salvadoreño y un día se lo recordaron y entonces se fue a vivir a Guadalajara. Anduve y un día decidió venir a vivir a Tijuana. Yo me he preguntado por qué decide venir a Tijuana. Primero, yo me lo preguntaba de chico, si él no abarcaba nada del turismo, no tenía cantinas, casas de juego, ni nada por el estilo, ni era artista, ni nada, sino que era un humilde empleado de correos. Bueno, porque él tenía entendido que en la ciudad de Tijuana había futuro, ya la conocía desde antes. Entonces vino a vivir por eso. Y yo viví y me desarrollé junto con él, que inmediatamente empieza a trabajar en el periódico. Y es locutor. Mi padre era periodista desde los años 40 y locutor. Tiene su credencial de locutor, es de 3 dígitos, es muy antigua, es de los finales de los 39, por allá por el 40. Entonces yo me desarrollé a la sombra de mi padre, que vivía en esa Tijuana que él conoció y que no tenía que ver con el turismo. Además, Tijuana deja de ser turística a mediados de los años 60 para convertirse en una ciudad maquiladora, por un lado, y por otro lado tiene otras influencias importantes. Es muy compleja, Tijuana es una Babilonia moderna. ¿Sigue manteniendo ese tronco común, por así decirlo, esta frondosa Tijuana de la segunda década del siglo nuevo? No, es otra Tijuana también. Tijuana es un centro financiero. Tiene 36 instituciones de educación superior, algunas extraordinariamente buenas, como la UABC, el Tecnológico, la UTT, la UPN, el COLEF. Y otras, y entre las privadas, por lo menos 3 o 4 instituciones privadas importantes, que son el CETIS, la Ibero, Xochicalco, el CUT y 2 o 3 más que han surgido con gran fuerza.
y como una docena o dos de instituciones patito, pero en fin, todos haciendo su lucha. Tijuana tiene una vocación turística que ya no explota y que debería explotar. Se habla, por ejemplo, en Rosarito, de que Six Flags haga un gran parque. Yo desde hace 20 años digo que Tijuana aguanta 2 grandes parques temáticos con inversión extranjera que hacen falta. Por otro lado, también está esperando la oportunidad de tener una gran universidad de tipo internacional que tenga además una ciudad universitaria y que permita que jóvenes que vengan de Estados Unidos, de Canadá y de otras partes de América y de Europa vengan a estudiar aquí y tengan esa tranquilidad. Tiene que resolver un problema muy fuerte en este momento, que es el problema de la seguridad nuevamente. Pero para eso se necesita inteligencia, voluntad y capacidad de las autoridades, que no la tienen.